Qué gusto nuevamente estar aquí con ustedes en nuestro segundo episodio del Arte de Sanarte con Morgana Cebrián y Araceli Sandoval. Bienvenida, Morgana, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Sara. Bienvenidos a todas las personas que nos escuchan. Gracias por sintonizarse otra vez con nosotros. Sí, gracias por darle like a esta serie de podcasts. Y bueno, hoy les traemos un tema maravilloso. Es psicoterapia pránica. ¿Cómo ves, Morga? ¿Estás lista? Sí, listísima. Cuéntale a nuestra audiencia para entrar en materia. Esto es una continuación del podcast número 1 que hablábamos de sanación pránica. Cuéntanos qué es la psicoterapia pránica. Va. Bueno, antes que nada me gustaría recordar lo que ya dije en el episodio anterior. Para todas las personas que nos escuchan, para todas las personas que nos asisten hoy, es importante recordar y entender que nada de lo que se dice aquí se debe tomar como una verdad absoluta. Siempre la invitación de mi maestro, Master Choa Kok Sui, es a que ustedes utilicen el discernimiento y pongan todo a experimentación. Y en base a esto saquen sus conclusiones. Así también me gustaría comentar que el enfoque de la medicina alternativa no es absolutista, ¿sí? Vamos a evitar irnos al fanatismo pretendiendo que todo absolutamente se va a resolver con un enfoque energético. Sí, muchísimo de nuestra vida se va a resolver, incluso se va a prevenir, pero aquí es importante tener un enfoque complementario. Por lo tanto, a pesar de que vamos a hablar de la psicoterapia pránica desde el enfoque energético, es recomendable que si ustedes tienen un especialista o un psicólogo, un psiquiatra de su confianza, sigan con el tratamiento indicado. No vamos a pretender que se suplan estos tratamientos solamente con el enfoque alternativo. ¿Sí? Correcto. Pues bueno, entonces regreso a la pregunta original. Cuéntale a nuestra audiencia qué es la psicoterapia pránica. Súper, claro que sí. Nosotros hemos hablado en el episodio anterior acerca de cómo el cuerpo energético afecta y tiene una implicación en nuestro estilo de vida, en nuestro día a día. Cómo lo que nosotros gestamos en este cuerpo energético se fisicaliza en diferentes niveles. Uno de estos niveles es la psicoterapia, ¿sí? La psicoterapia pránica es el enfoque de la medicina energética con la intención de resolver problemas emocionales, problemas mentales, eventos traumáticos, sucesos complicados en el existir de un individuo, que va a ayudar a mejorar la relación con el propio individuo, pero también con su entorno, es decir, con su pareja, con su familia, con personas con las cuales convive, trabaja, etc. Entonces, en este orden de ideas es aplicar la medicina energética para resolver temas emocionales y mentales. Entonces podríamos asociar este enfoque a la psique, a los patrones de pensamiento de la persona en cuestión, como lo mencionábamos en el episodio anterior. Sí, totalmente. Nosotros desde la perspectiva de sanación pránica vamos a encontrar que podemos identificar en el individuo una proclividad al padecimiento o a la enfermedad cuando nosotros hablamos del nivel de energía que tiene este cuerpo energético. Pero desde la psicoterapia pránica vamos a tratar básicamente todo lo que tiene que ver con el tren de pensamiento o lo que se conoce desde la psicoterapia pránica como formas de pensamiento o entidades de pensamiento, que básicamente tienen que ver con aquello que el individuo está gestando en su día a día de manera consciente o inconsciente. A eso le vamos a sumar toda la energía en el entorno que puede estar purulando con lo que conocemos como el inconsciente colectivo y que de alguna manera está como una nube y que en algún sentido esto nos influencia, ¿no? Entonces vamos a tomar en cuenta que existen estas formas de pensamiento generadas por nosotros, esta energía propia del universo que está como energía, como una nubosidad que cae encima de nosotros. Y dentro de estas formas de pensamiento vamos a tener también que existen lo que son las lealtades, las creencias, los condicionamientos, todo aquello que nosotros vamos aprendiendo, entendiendo y asimilando de nuestro entorno desde nuestra infancia hasta nuestra adultez. ¿Podríamos, para efectos de que sea práctico este entendimiento, y por favor tú guíanos, como si lo equiparáramos a un jardín? En un jardín hay tierra, que sería la base de creencias, más o menos, ¿no? Ahora nos puedes ampliar el tema. Es las flores, que serían nuestras virtudes y nuestros valores y virtudes. Y la parte de las hierbas o el matorral,
que es aquellas cuestiones a las que te refieres como formas de pensamiento. Claro, sí. Entonces, ¿qué pasa con este jardín? Porque hablabas del entorno, cómo afecta el entorno. ¿Cómo podríamos, para efectos, como lo mencionaba, prácticos, poderlo compartir con nuestra audiencia? Claro. Bien, es un ejemplo que es muy sencillo, pero definitivamente es muy descriptivo. En el episodio pasado hablábamos precisamente de cómo nosotros debíamos de enfocar el autocuidado, ¿no? Llevar la mirada hacia a cómo nos nutrimos, cómo nos alimentamos visualmente, emocionalmente, auditivamente, etcétera. Efectivamente, nosotros si tenemos este jardín, normalmente lo lógico sería que nosotros lo nutriéramos con agua, le pusiéramos algún tipo de fertilizante, algún tipo de abono, etcétera. Pero ¿qué ocurre? En el día a día lo que nosotros estamos básicamente es como si consumiéramos algo y tiráramos la basura sobre este jardín. Entonces, en nuestro día a día lo que nosotros estamos haciendo constantemente, debido a sucesos reales, porque no quiere decir que no tengamos experiencias conflictivas, tenemos formas de pensamiento de preocupación, de estrés, de miedo, de eventos traumáticos que incluso hemos padecido o hemos atravesado y que en algún sentido no logramos salir de ese ciclo obsesivo, ¿no? De la psicoterapia pránica nos vamos a dar cuenta que nosotros vamos a empezar primero con una forma de pensamiento o un pensamiento como tal. Después esta forma de pensamiento, si lo repetimos sucesivamente, se va a convertir en un pensamiento obsesivo. Ese pensamiento obsesivo repetido, va a generar una acción negativa, ¿sí? Y por ende, un acto compulsivo. Entonces, ¿qué pasa? Aquella persona que de pronto empieza con una preocupación leve, de repente se da cuenta que no deja de pensar en ello. En esa preocupación, vamos a poner carencia económica. Sí. Entonces estamos, no me alcanza, no tengo lo suficiente, el dinero se va como agua entre las manos, es muy duro ganar el dinero se gana con gotas de sangre. Estamos con estas creencias que incluso son culturales y que de pronto las personas tenemos una dificultad para poder romper ese esquema de tren de pensamiento y llegamos a la obsesión. Cuando empezamos con esta obsesión, lo siguiente es una acción negativa, ¿sí? Que va a ser apremiante, es decir, como tengo esta forma de pensamiento, empiezo a evitar gastar, Exacto, me contengo, me cierro, no respiro, me falta el oxígeno. Pero no nada más eso, sino que mis acciones van a ser en función de ese tren de pensamiento. Y lo que va a ocurrir es que eventualmente eso va a generar una compulsión. Entonces, desde la persona que de pronto empieza a consumir cosas que no son de ellos, como por ejemplo a tomar cosas del trabajo por evitar gastar o a hacer pues en algún punto tacaño consigo mismo, no brindándose el alimento suficiente. Austero, sí. Sí, austero, exacto. O de pronto la necesaria recreación o el suficiente descanso. ¿Por qué? Por un afán de abarcar, retener producir, y una sensación de vacío, de carencia. De carencia, de invalidez, de soledad, de muchas cosas. Y hasta de no merecimiento. Correcto, ¿no? Correcto. Entonces, esto se va, por supuesto, incrementando debido a lo que el propio individuo haya vivido en su proceso, en su historia de vida. Entonces, la psicoterapia pránica va a ir a llevar a la persona, al paciente, a hacerse consciente de qué es lo que genera continuamente, en un sentido, en algún tema. Es como develarlo, es hacerlos consciente de qué está pasando. Correcto. Evidenciarlo, ¿no? Correcto, sí. Y ahí el paciente se vuelve responsable de su proceso, porque sería ilógico pensar que tanto un psicólogo como un psiquiatra, como en el caso de los terapeutas alternativos, nos vamos a volver responsables del proceso de sanación de una persona. No, somos copartícipes, somos un instrumento, un medio que dirigimos la energía, en este caso, para poder ayudar a la persona a que se libere de estos lastres que a veces por la propia voluntad no es suficiente, ¿sí? Porque dime, ¿qué persona no querría tener, por ejemplo, una mejoría en términos económicos o qué persona no quería tener una mejor relación con su pareja o un tema relacional de familia? Todos queremos estar mejor, pero a veces de pronto no con la propia voluntad es suficiente. Entonces aquí es donde la psicoterapia pránica viene a ser este coadyuvante y el paciente se vuelve un equipo con el terapeuta para poder hacer la parte que le toca en su día a día en el proceso de reto, ¿no? Entonces, a ver, cuéntame un poquito más cómo se aplica esta psicoterapia pránica. Si tú nos dices que vas a ayudarle al paciente a minimizar, nulificar, ¿cuáles serían los términos adecuados y precisos
¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona la psicoterapia pránica? Vamos a pensar que es como si... ¿Vieron la película de los cazafantasmas? Estas formas gelatinosas que de pronto veíamos en la ciudad, que crecían a base de ir alimentándose con el entorno. Bueno, es algo similar. Parece mentira, pero en el mundo energético nosotros vamos a poder empezar con una forma de pensamiento, o un pensamiento como tal. Por ejemplo, hay mucho tráfico, voy a llegar tarde, ¿sí? Esto empieza como algo ligero, pero conforme lo vamos repitiendo y lo vamos reafirmando, esto empieza a crecer a nivel energético. Ya tiene vida, ¿sí? Una conciencia mínima y la suficiente para poder generarte otras formas de pensamiento similar que apoyen el proceso de la primera. Entonces, desde la psicoterapia pránica o desde el mundo energético, el propósito va a ser empezar a restarle energía a esta forma de pensamiento para que eventualmente se extinga prácticamente por inanición, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Se desintegra esta energía, se transmuta y este es un acto de limpieza. Pero aquí lo que vamos a buscar es que la persona empiece a generar nuevos hábitos para suplir estas formas de pensamiento por formas de pensamiento positivas, porque la energía funciona en los dos rubros, ¿no? Ahorita nos estamos hablando o nos estamos refiriendo al enfoque negativo, pero si nosotros nos referimos al enfoque positivo, correcto. Si yo retiro preocupación, energizo con confianza. Si retiro carencia, energizo con abundancia. Si yo retiro miedo, energizo con seguridad, certeza, ¿no? Entonces, aquí el individuo necesita ser consciente de ¿en qué dedica tanto tiempo? Y desde la psicoterapia pránica lo que hacemos es literalmente generar una sesión donde revisamos la forma de vida del paciente, los eventos que están generándole más retos. Porque más tensión y estrés, sí. Correcto. Para ti puede ser, por ejemplo, un tema de, no sé, laboral, para otra persona puede ser un tema de separación, para alguien más puede ser un tema de mudanza. Es decir, cada persona tiene un motivador y un detonador distinto que lo lleva a buscar la asistencia de la medicina desde la perspectiva psicoterapia regular, convencional, o la psicoterapia energética en este caso, ¿no? Ok, bueno, eso es muy, muy interesante porque, bueno, ya tenemos el cómo lo aplican, entiendo que es los sanadores pránicos, ¿no? Correcto. Porque como tal es psicoterapia pránica. Sí. Y tú sugieres, como lo hablaste al inicio, es acudir y no y ir de la mano con técnicas de terapia alternativa, con técnicas de terapia alópata. En este caso, pues, o convencional, sería psicólogos o psiquiatras, dependiendo la línea, ¿no? Sí, si bien la psicoterapia pránica, como la sanación pránica, tiene un enfoque resolutorio en la mayoría de los casos, va a depender mucho de la condición del paciente, de la severidad de la condición, de la edad del paciente, del consumo pránico del paciente, de muchas cosas para obtener un resultado 100% benéfico o exitoso. Es importante entender que si nosotros abarcamos cualquier proceso de una manera integral, el resultado va a ser mucho mejor y va a ser mucho más rápido. Entonces, sí, mi recomendación para las personas que así lo deseen y así lo crean, sería asistir con un psicólogo. ¿Por qué? Porque siempre el terapeuta va a darte una perspectiva muy diferente de tu realidad o de tu vivencia, porque simple y sencillamente tiene un grado de objetividad, además de los recursos a nivel conocimiento, ¿no? Él o ella no están involucrados en la situación y por lo tanto pueden ver las cosas de una manera mucho más desapegada que nosotros y por lo tanto darán algún tipo de herramienta para resolver. Si a esto lo sumas con el coadyuvante energético, pues bueno, para mí es el éxito total, ¿no? Sí. Entonces... Y cuando hablamos de la psicoterapia pránica, sí es importante decir que para poder llegar a la psicoterapia pránica definitivamente tenemos que buscar un sanador pránico que esté preparado en el tema, ¿no? Que ha tenido que formarse para poder asistir en este proceso, aunque no es psicólogo, sí puede asistir con el proceso de limpiar el cuerpo mental y el cuerpo emocional. Bueno, en este momento a mí sí me gustaría que hiciéramos este comercial y que en el pie del podcast puedas dejar los datos del Centro de Sanación Pránica y de con quién pueden acudir a través de ti, estas recomendaciones y puedan contactarte para este tipo de terapias. Claro, a mí me queda muy claro, y si me permites ampliar el tema, es como esta parte tan práctica de decir, el psicólogo te va a ir guiando en esta visualización objetiva
externa de cuál es tu tren de pensamientos. El sanador pránico lo que va a hacer es ayudar a desintegrar para recargar con nueva energía. Esto es, va a ayudar a quitar la hierba de una manera más práctica, regresando al ejemplo del jardín del que hablábamos hace un momentito. Va a ayudar a quitar esta hierba y energizar con más flores. Correcto. Y entonces es polular este jardín con estas virtudes y bondades y todas estas emociones de alta vibración, emociones elevadas, que te van a ayudar a crear una realidad mucho más acertada a lo que tú estás buscando, que es armonía. Claro. ¿No? O abundancia, etcétera, ¿no? Confianza, etcétera. Claro, porque definitivamente todos los individuos tenemos un punto a favor. Somos diestros en algo. Simple y sencillamente que cuando estamos en un proceso emocional a la baja, un tema de depresión, un tema de cualquier índole, no vamos a ver estas tristeza, cualidades, desmotivado, ¿no? etcétera. El estrés, simple y sencillamente el estrés es una energía altamente contaminante, que realmente lo que hace es que está generando un impacto ya físico en el cuerpo de las personas. ¿Por qué? Porque congestiona uno de los principales centros energéticos que está totalmente relacionado con los órganos internos. Estamos hablando de hígado, páncreas, vesícula, estómago, intestinos. Y cuando se sostiene un proceso emocional en el tiempo, lo que ocurre es que hay fisicalizaciones de estos órganos, colitis, gastritis, o sea, es una energía que todos atravesamos en mayor o en menor medida, el estrés. Entonces, yo creo que aquí también la recomendación cabe ampliamente a decir, el factor más estresante que vivimos en pleno siglo XXI o XXII es el tema estrés. Entonces, es como fomentar estos actos higiénicos, amorosos para nosotros, cualquier cotidianidad, y es balance. Balance. Totalmente. Asiste a de manera periódica y constante a balances energéticos, que lo haces a través de meditación y respiración, pero hoy tenemos unas nuevas tecnologías, claro, que es sanación pránica, claro, ¿no? Y en su enfoque psicoterapia pránica. Totalmente, sí. Y bueno, cabe recordar que sanación pránica, si nosotros lo comparáramos con la tecnología y con objetos, por decirlo así, diríamos que sanación pránica es como un portaaviones. Entonces, la parte de la psicoterapia pránica es solo un avión. La parte de la sanación a nivel celular, cristales, a nivel celular, a nivel belleza, a nivel administración de negocios, feng shui pránico, son solamente partes de este portaavión, y que realmente es sumamente amplia la técnica, que realmente los invito a estudiar, a meterse, a investigar, porque realmente es fascinante lo que podemos alcanzar con esta técnica de limpieza energética, ¿no? Morga, podemos dejar en los copies, en cuanto tú vayas a abrir cursos de psicoterapia pránica, obviamente tendremos que primero promover los cursos básicos, pero bueno, inmediatamente después la psicoterapia pránica, para que nuestra audiencia, las personas que están sintonizándonos, y agradecemos mucho esto, puedan tener esta posibilidad de conocimiento. Claro, sí, definitivamente con muchísimo gusto. Cualquier persona puede acceder a ser un sanador, en términos de la responsabilidad y la ética que esto implica, ¿no? Del cuidado primero de su persona, en términos de promover la salud física, etérica, emocional y mental de sí mismos, y por ende poder asistir a otras personas en el proceso de sanación, ¿no? Una vez que la persona se vuelve en algún sentido muy atenta a su autocuidado, podrá acompañar a otras personas con esta preparación de los diferentes niveles que ofrece la Escuela de Sanación Pránica bajo las enseñanzas del maestro Choa Kuk Sui. Bueno, ahora, Morga, vamos a hablar de eventos traumáticos. Lo has mencionado durante nuestra charla y creo que es súper importante puntualizar. ¿A qué te refieres con eventos traumáticos? ¿En qué consisten estos eventos traumáticos? ¿Cómo se instalan en las personas estos eventos traumáticos? Claro que sí. Bueno, vamos a considerar que es un evento traumático aquel suceso que pasa en la vida de cualquier individuo, en donde hay un antes y un después, donde se colapsa en algún sentido la percepción de sí mismo, la confianza en el mundo, la confianza que tiene con la gente con la que se relaciona, es decir, padres, hermanos, las personas de pareja. Todos estos momentos o sucesos en donde la persona realmente sufre un quiebre en algún sentido, ya sea en términos de alguna creencia, en términos de la seguridad y, como dije antes, la integridad en todos los aspectos, tanto físico como emocional y en algunos casos material, ¿no? Entonces, un evento traumático puede ser desde un divorcio, puede ser desde una mudanza, puede ser desde un episodio de abuso físico, emocional,
mental, en algún caso sexual. Puede ser un tema de violencia, como dije, física, y en algún caso también esta violencia que de pronto algunas personas... La violencia silenciosa. Sí, el abuso psicológico. El abuso psicológico. Ahora está muy de moda que el tema del narcisismo y todo esto, y que bueno, realmente siempre ha existido. Lo único que ocurre es que ahora se le está colocando una etiqueta o un nombre a este proceso que existe en la sociedad, en donde de alguna forma nuestra cultura está muy enfocada al tema pues de la distinción de los géneros, ¿no? Del dominio, el sometimiento, del machismo en algún sentido, que bueno, ya ese será tema de otro episodio, pero básicamente que de alguna forma las personas hemos normalizado conductas en donde simple y sencillamente no tenemos un referente de hasta qué punto nos nutren, nos afectan, nos condicionan, nos limitan o simple y sencillamente nos anulan, ¿no? O nos anula, justo iba a utilizar esa palabra, o te desaparecen, o sea, emocionalmente, ¿no? Así es. Entonces, cuando una persona vive un evento traumático, lo primero que pasa es que el cerebro primero busca generar un algoritmo para que este suceso no se vuelva a repetir, o por lo menos generar una conciencia de qué fue lo que pasó y cuáles son los posibles eventos de peligro o condicionantes de peligro. Estas personas suelen ser sumamente sensibles y perciben el peligro inminente en los tonos de voz, en el cambio de conductas, en el cambio de comportamiento de los individuos del entorno, precisamente como una forma de garantizar no ser vulnerables. Entonces, es como decir alguien altamente sensible que está alerta. Totalmente. Y en estado de protección. Correcto, sentido. Totalmente. Entonces, ¿qué ocurre? En este orden de ideas, el evento traumático va a generar esto en la persona y la persona va a estar buscando no repetir el proceso. Pero en ese mismo sentido también se condiciona a no abrirse, a no relacionarse con naturalidad, a no hacer algo diferente porque puede existir un posible riesgo, ¿no? Eso tiene que ver en algún sentido con lo que mencioné. Pero también podría ser un evento traumático toda aquella exposición que el individuo hace a eventos nuevos, que por ejemplo ahora está muy de moda el tema de las plantas de poder, y buscando estas experiencias de elevación de la conciencia o de entendimiento del proceso interno de cada persona, que en la antigüedad las personas de nuestros ancestros llevaban este tipo de ceremonias con un cuidado, una purificación sostenida en el tiempo, en donde preparaban al individuo realmente para poder conocerse, aislarlo en algún sentido de su entorno y purificar, como dije anteriormente, el cuerpo físico con ayunos, con cierta dieta, el cuerpo emocional, el cuerpo mental. Y de alguna forma este era un proceso cuidado dirigido por una persona de conocimiento de la medicina antigua o ancestral, ¿no? De ahí los chamanes y diferentes personas en diferentes culturas. Ahora, lamentablemente, este tipo de procesos se dan en un fin de semana, y no es un tema de satanizar ninguna de las medicinas o plantas de poder. Exacto. No estamos hablando de que alguna sea mejor o peor, simple y sencillamente que una ceremonia de ayahuasca, una ceremonia de cualquier planta de poder no llevada apropiadamente va a generar un daño energético en las redes de los chakras de la persona, que estamos hablando que son estos vórtices energéticos que están cuidados por una membrana que protege al individuo de formas mentales del exterior, pero también energía que está en el exterior y que no penetra a sus chakras porque el sistema está perfectamente diseñado, sostenido, ¿no? Sí. Y que lamentablemente cuando existen este tipo de exposiciones, el daño energético es fuerte. ¿Se podría considerar, Morga, un daño energético o una polinización energética? ¿Cómo podrías definirlo? Porque creo que es bien... Las dos, porque ¿qué ocurre? Cuando hay un daño energético, literalmente hay un quiebre de la estructura del chakra, por decirlo de alguna forma. El chakra tiene una forma cónica, ¿sí? Que va a estar formada por una raíz que está ligada a lo que se conoce como el canal central, que está a la altura de la columna vertebral, y este cono se extiende hacia afuera, y este cono tiene diferentes partes en esta estructura. Entonces hay una parte de este cono que se conoce como una red protectora que va a ser lastimada por ciertas exposiciones, como pueden ser actos emocionales, eventos de violencia, pero también abuso de plantas de poder, abuso también de sustancias como son las drogas, el alcohol,
abuso, por supuesto, de medicamentos controlados cuando no son recetados o no son llevados de acuerdo a un tratamiento médico, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? La psicoterapia también nos va a ayudar a asistir en este proceso a que la persona puede retirar la polinización de lo que ha entrado al sistema, regenerar estas membranas o estas redes y también retirar todas las formas mentales que se adhieren y emocionales que se adhieren después de estos procesos. Son eventos en donde la persona se contamina energéticamente de una forma importante y que no se terminan cuando se terminó la experiencia, en este caso hablando del tema de ceremonias. ¿Cuánto tiempo, bueno, si es oportuno hablar de esto, no quiero desviarme a irnos a todo el tema de plantas de poder, pero es más o menos cuál es el tiempo en el que queda instalada esta energía de formas de pensamiento de baja vibración, en su caso, o también pudiera darse que queden instaladas formas de pensamiento de alta vibración. Bueno, eso va a depender de diferentes cosas. Cuando hablamos de formas de pensamiento, va a depender de qué tanto el usuario, por decir, o el paciente las genera, si son propias, ¿sí? Para que haya una contaminación externa tiene que haber una vibración similar. Ahora sí que como el famoso dicho, similares se atraen. Si no hay algo similar en el sistema... Como vibras atraes. Correcto, va a ser complejo que estos se instalen. Pero cuando hay una ruptura de las membranas, digamos que es como si tú tuvieras una casa. ¿Qué pasa si tú a la casa le quitas las puertas y le quitas las ventanas? Eventualmente alguien va a entrar a tu casa, ¿sí? Por mucho que tú tengas anuncios, por mucho que tú pretendas que el otro va a respetar tu entorno, eventualmente alguien va a entrar a tu casa. Entonces, una red de un chakra fracturado o lastimado va a ser una invitación a que cualquier tipo de energía pueda entrar. ¿Qué tipo de energía? Pues definitivamente no estamos hablando de formas de pensamiento positivas ni de alta vibración. Estamos hablando de densidad, que en algún sentido va a ser como una especie de parásito, buscar una simbiosis con el individuo para alimentarse de lo que el propio individuo genere. Vamos a hablar, por ejemplo, de un tema muy común como es el tabaquismo, ¿no? O el alcoholismo. Una persona puede pensar que tiene dominio sobre su hábito, ¿sí? O sobre su forma de recreación en algún sentido. ¿Qué ocurre? Conforme la persona va consumiendo y consumiendo y consumiendo, cada vez va a ser más dependiente porque va a generar más energía similar en su sistema, en sus chakras, que va a pedirle alimento y por ende va a promover que la persona consuma. Entonces alguien puede decir, yo por propia voluntad dejé el vicio, ¿no? Dejé el tabaco, dejé el alcohol, y en muchos casos es así, pero no es la mayoría de los casos, es una minoría. Va a depender de diferentes cosas, pero una de las cosas que se afecta más en un tema de adicciones es la voluntad del individuo. Entonces, cuando la voluntad es afectada, digamos que la persona está un poco a merced de la energía que haya entrado al sistema, que en este caso va a ser energía similar al tabaco, elementales del tabaco, elementales del alcohol, y que ahí es donde vamos a coadyuvar en el proceso para que la persona, a base de voluntad y a base de una limpieza energética profunda, eventualmente pueda dejar la adicción. ¿Y cuál es el tiempo en el que dura instalada? Perdón. No. Si hablamos la energía en ese sentido, digo, con la ayuda de la limpieza pránica. Es muy complejo hablar de un tema de tiempo. Si hablamos de una ruptura de los chakras, puede ser desde semanas, días, semanas, pero en algunos casos he visto pacientes que han tomado meses recuperando el cuerpo energético. Tuve una paciente que después de una ceremonia tardó 1 año en poder restaurar las redes de los chakras. Ella no vivía en la zona, recibía sesiones eventualmente, pero ese fue el tiempo en el que ella logró regenerar y renovar el cuerpo energético. Hay personas que se tardan mucho más tiempo, es decir, que se quedan incluso en el famoso viaje, ¿no? Entonces es complejo y hay personas que lo resuelven relativamente rápido con un tema de compromiso, ¿no? Generando nuevos hábitos, porque el propósito de la psicoterapia pránica, así como de la sanación pránica, es generar una forma de vida diferente. Sí, compromiso de hábitos nuevos para que pensamientos nuevos, hábitos nuevos para que tengas resultados y realidades diferentes. Totalmente. Bueno, Morga, cuéntame, porque creo que ya vamos a estar en nuestra etapa de cierre. ¿Qué recomendaciones le puedes dar a nuestra audiencia? Bien, mira, algo que voy a hacer énfasis en el autocuidado es el tema de la purificación. Para poder nosotros saber qué es lo que estamos generando, necesitamos vivir en el presente en algún sentido. Entonces,
De pronto algo que es muy sencillo de realizar sería hacer un listado de cuáles son las cosas que a nivel emocional me están generando ruido, ¿no? Vamos a pensar pues el miedo a perder el trabajo, la sensación de ser insuficiente, la falta de ser aceptada por mis padres, no sé, el miedo a empezar una vida sola después de una separación, etcétera, etcétera. Hacer un listado de qué es lo que yo quiero deshacerme, qué quiero sacrificar. Y como en la antigüedad se hacía en alguna religión. Sacrificio de esas creencias limitantes, claro, que hoy les llamaremos así, ¿no? Claro, en la antigüedad se usaba la representación de esta naturaleza animal a través del sacrificio de ciertos animales para poder purificar, ¿no? Esto es solamente una representación, no quiere decir que nosotros vamos a ir a sacrificar nada, para nada. Lo único que vamos a sacrificar es nuestra formas mentales y nuestras formas emocionales. Entonces, hacer un listado de qué quiero deshacerme y literalmente quemarlo. Perdón, anoten, por favor, vayan haciendo su listado. O sea, yo ya quiero una pluma, por favor, quiero hacer mi listado ahora mismo. Bien. Súper importante. Sí, porque de esa forma nos vamos primero vamos a estar en el presente y en segundo lugar vamos a poder darnos cuenta de qué es lo que estamos generando todo el tiempo, ¿no? Desde cosas básicas, estrés, temas de celos, temas de abandono, temas de miedo por el tema económico. Todas estas cosas las vamos a anotar y literalmente las vamos a quemar. ¿Qué vamos a hacer con eso? Desintegrar y desechar las cenizas, ya sea en el mar, para quienes viven cerca del mar, en algún terreno fértil, sembrar una planta, algo que haga una especie de alquimia, ¿no? ¿Una psicomagia? Exactamente, es un acto de psicomagia, efectivamente. Y bueno, esa es una de las formas. Otra de las formas, desde la perspectiva energética, en sanación pránica se conoce como la pantalla blanca, que es prestar atención a la forma de pensamiento que queremos desintegrar, llevar 3 dedos a nuestro entrecejo y con una de nuestras manos, tal cual, exacto, con una de nuestras manos, tal cual fuera un borrador, hacer el acto de hacer el borrado, el borro, ¿no? Y borrando esto, nosotros vamos a ser primero conscientes y en segundo lugar desintegrar la forma mental que estamos generando en el momento en que la generamos. Es importante hacer este acto de limpieza, pero también lo que es muy importante es energizar o llenar el vacío que generamos con algo positivo. Entonces, si yo quiero borrar un tema de desconfianza de mi socio o socia, por ejemplo, lo voy a hacer así, con poca voluntad. ¿Y después qué voy a generar? Pues relaciones que sean seguras para mí, ¿no? Confianza, un entorno saludable, relaciones basadas en el amor, en la certeza, etc. Cada quien tendrá sus propios recursos, pero son 2 técnicas muy sencillas, pero que yo les garantizo que si ustedes las sostienen en el tiempo van a encontrar resultados. Pero sobre todo nos vamos a volver mucho más atentos y conscientes de qué generamos y cómo somos co-creadores de nuestra realidad. Totalmente. Bueno, pues, híjole, de verdad, si tienen comentarios, dudas, preguntas, por favor, déjenoslo en los podcasts y en el spot y en el Insta, por favor, porque es increíble. Gracias, Morga. Es fascinante la información. ¿Algo con lo que quieras cerrar? No, básicamente, para poder nosotros generar un cambio, hay que sostener algo repetidamente y con firmeza. Si uno sostiene algo de manera repetida y con firmeza, esto va a tener la tendencia a materializarse. Y eso funciona en los 2 ámbitos. Entonces, queremos crear un escenario diferente para cada uno. Sostengamos formas de pensamiento repetidas y con certeza para poder... Y consistentes. Sí, aquí es donde yo sí los invito mucho a que acudan a la búsqueda de sanadores pránicos, porque es el empujoncito, es esto que nos ayuda. Podemos saber como las técnicas, pero cuando estás en medio del drama, amorosamente dicho, o cuando estás en medio de la tristeza, es despegar, o abrir esos ojos grandes y hacer estos actos de voluntad, de extracción, de limpieza, de cambio. Es complejo porque te tiendes es como la tendencia primaria es me tiro a no querer saber nada y al drama y me permito, ¿sabes? Sí se vale permitirse, pero ¿hasta dónde y cuánto tiempo lo sostenemos? La vida nos va a dar más de lo mismo. Correcto. Entonces, sí, mi recomendación sería pedir ayuda, esta red de apoyo de la que hablábamos en el primer episodio. Y pues bueno, están allí todas estas técnicas para que nosotros seamos personas con más conciencia, en más armonía y por tanto vayamos co-creando un mundo mejor.
Claro. Muchísimas gracias. Y bueno, nada, gracias a ustedes. Recordar que sanación pránica está extendida en el mundo, es decir, no somos la única fuente de sanación pránica, si bien Sanación Pránica Quintana Roo está aquí para ayudar y asistir a cualquier persona en el globo. Hay muchos sanadores pránicos en el mundo y bueno, por supuesto también hay terapeutas muy valiosos que pueden encontrar en diferentes fuentes. Yo me atrevo a recomendar a Infasi, a Rosalba Alejandra Andrade, que es una psicóloga excelente, muy comprometida con el cuidado, y a Jaime Montalvo. Si alguien necesita los datos también puede contactarnos para ello. Maravilloso. Muchísimas gracias a todos. No olviden darnos like, compartir, porque queremos crecer de manera orgánica de su mano. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos escucharon. Gracias, Sara, por compartir siempre. Gracias. Gracias.